ganar dinero con una idea tan estúpida. ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Nunca conseguirán un centavo de mí. ¡Nunca! Prefiero que esa lombriz venga y se los coma a todos vivos. Ay, ¿a poco ya hasta intro tenemos, Goku? Pinches mamadas. En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Número 1. Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definido su número y perfilada su caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según los describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus interlocutores. En ambos casos, la conducta y el lenguaje de los personajes deben de estar de acuerdo con su caracterización. Debe existir plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil humano. Número 2. El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, es decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, en el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. Número 3. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable. Número 4. La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. Número 5. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato, es leitmotiv de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. Número 6. La intensidad corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o fases de transición que la novela permite e incluso exige, pero que el cuento descarta. Número 7. La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca del lector lentamente a lo contado. Así atrapa al lector y lo aísla de cuanto lo rodea, para después, al dejarlo libre, volver a conectarlo con sus circunstancias de una forma nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. La tensión se logra únicamente con el ajuste de los elementos formales y expresivos a la índole del tema, de manera que se obtiene el clima propio de todo gran cuento, sometido a una forma literaria capaz de transmitir al lector todos sus valores y toda su proyección en profundidad y en altura. Número 8. El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, etc. Desde el punto de vista estructural, orden interno, todo cuento debe tener unidad narrativa, es decir, una estructuración, dado por una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. Número 1. La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato, se esboza los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la trama. Número 2. El desarrollo consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto culminante, máxima tensión, para luego declinar y concluir en el desenlace. Número 3. El desenlace resuelve el conflicto planteado, concluye la intriga que forma el plan y el argumento de la obra. Respecto a la extensión de las partes que componen el cuento,
esta deben guardar relación con la importancia concreta que cada una tenga dentro del relato. Debemos señalar que la estructura descrita se refiere al cuento tradicional, que es organizado de forma lineal o narrado cronológicamente. Actualmente, los escritores no se ciñen a dicha estructura, utilizan el criterio estético libre, el que permite que un cuento pueda empezar por el final, para luego retroceder al principio o comenzar por el medio, seguir hasta el final y terminar en el principio. Respecto a la técnica, conjunto de recursos o procedimientos que utiliza el autor para conseguir la unidad narrativa y conducirnos al tema central, esta suele variar según el autor. Si bien es cierto que la técnica es un recurso literario completo, pues está integrada por varios elementos que se mezclan y se condicionan mutuamente. Se distinguen el punto de vista, el centro de intereses, la retrospección y el suspenso. Se relaciona con la mente o los ojos espirituales que ven la acción narrada. Puede ser el del propio autor, el de un personaje o el de un espectador de la narración. Los puntos de vista suelen dividirse en dos grupos, de tercera y de primera persona. Si el relato se pone en boca del protagonista, de un personaje secundario o de un simple observador, el punto de vista está en primera persona. Si proviene del autor, en tercera persona. Se pueden dar cualquiera de estas posibilidades. Número 1. Primera persona central. El protagonista narra sus peripecias en forma autobiográfica. Número 2. Primera persona periférica. El supuesto narrador, en papel de personaje observador, nos cuenta en primera persona el resultado de sus observaciones sobre los acontecimientos acaecidos a los otros personajes. Número 3. Tercera persona limitada. El autor cuenta la historia imaginada desde fuera de sus personajes, en tercera persona, pero desde la perspectiva de uno de ellos. Número 4. Tercera persona omnisciente. El autor ve la acción y la comunica al lector con conocimiento total y absoluto de todo, no solo de los sucesos exteriores, sino también de los sentimientos íntimos del personaje. El autor puede adoptar una actitud subjetiva, intervenir como autor y dejar oír su voz, u objetiva, borrando su participación personal y adoptando la actitud de una voz narradora despersonalizada. Número 5. El centro de interés. Corresponde a algún elemento en cuyo derredor gira el cuento. El centro de interés construye el armazón, el esqueleto de la historia. Es su soporte y puede ser uno o varios personajes, un objeto, un paisaje, una idea, un sentimiento, etc. Número 6. La retrospección. Flashback. Consiste en interrumpir el desenvolvimiento cronológico de la acción para dar paso a la narración de sucesos pasados. Número 7. El suspenso. Corresponde a la retardación de la acción, recurso que despierta el interés y la ansiedad del lector. Generalmente en el cuento, el suspenso termina junto con el desenlace. El estilo que corresponde al modo, a la manera particular que tiene cada escritor de expresar sus ideas, vivencias y sentimientos. Sobre este punto debemos decir que todo escritor forja su propio estilo, que se manifiesta en la forma peculiar de utilizar el lenguaje, la imaginación, la efectividad, la elaboración intelectual y las asociaciones psíquicas contribuyen a la definición de un estilo. Debido a la diversidad de estilos que existen, nos limitaremos a decir que muchos autores, para lograr efecto musical y poético, se dejan llevar por la sonoridad de las palabras. Algunos, para lograr mayor expresividad, adornan su prosa con múltiples modificadores, mientras que otros, pretendiendo crear un mundo más conceptual, prefieren la exactitud en el decir y eliminan todo elemento decorativo. Todo cuento está constituido por varios elementos literarios que, en el momento de realizar un análisis, debemos distinguir: título, asunto, tema, personajes, ambiente y acción. 1. Significación y función del título. ¿Es literal o simbólico? Número 2. ¿Refleja el contenido del cuento? Número 1. ¿De qué trata el cuento? Número 2. Hacer una breve reseña. Número 3. ¿El asunto o argumento tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?
Número 1. ¿Cuál es la idea central del cuento? Número 2. ¿Cuáles son las ideas secundarias? Número 3. Hacer una relación del tema central con las ideas secundarias. Número 1. Caracterización. Número 2. ¿Cómo caracteriza el autor a los personajes? ¿Directa o indirectamente? ¿La caracterización es profunda o superficial? Número 3. ¿Actúan los personajes de acuerdo a su índole y propósito o a expensas del autor? Número 4. ¿Los personajes son reales, simbólicos o tipos? Número 5. ¿Hay personajes que conjugan algún tipo de valor ético, estético, ideológico u otro? Número 6. ¿Existe alguna relación entre los personajes y el ambiente? Número 7. ¿Hay relación entre los personajes y la acción? Número 1. ¿En qué tipo de escenario se desarrolla el hilo de la acción? Número 2. ¿En qué época? Número 3. La atmósfera es sórdida o diáfana, de misterio o de amor, de angustia o de paz. Número 1. ¿Cuánto tiempo dura la acción? Número 2. La acción del cuento es complicada o sencilla, lenta o rápida. Número 3. La acción es externa o interna. ¿Existe algún tipo de conflicto entre los personajes que determine la acción? ¿Entre un personaje y alguna fuerza natural? ¿Un personaje consigo? Las condiciones que debe reunir un cuento son: Número 1. adecuación a la edad. El cuento que sirve para una edad o época infantil puede no convenir para otra. Número 2. Manejo de la lengua. Se deben considerar dos aspectos: el que se refiere al empleo de palabras según su significado y el que se relaciona con el uso de las mismas consideradas como recurso estilístico, es decir, eligiéndolas y combinándolas para obtener determinados efectos. Conviene tener presente, y siempre en tono de la edad, que siendo el cuento una de las múltiples formas del juego, a la que se puede llamar intelectual, está sujeto a los matices diferenciales que existen entre el desarrollo psíquico y el desarrollo intelectual. Número 3. Comparación. Por ser mucho más clara y comprensible que la metáfora, es importante preferir su empleo sobre todo en los cuentos para los niños menores. Las comparaciones con objetos de la naturaleza, cielo, nubes, pájaro, flores, etc., enriquecen el alma infantil envolviéndolo desde temprano en un mundo de poesía. Número 4. Empleo del diminutivo. Conviene evitar el exceso de estos en los relatos para niños, pero se considera importante su empleo, especialmente en las partes que quieren provocar una reacción afectiva que puede ir desde la tierna conmiseración hasta la burla evidente. Número 5. Repetición. La repetición deliberada de algunas palabras, artículos o gerundios, o de frases, a veces rimas, tiene su importancia porque provoca resonancias de índole psicológica y didáctica. Toda repetición es por sí misma un alargamiento, pérdida de tiempo, un compás de espera y de suspenso que permite, especialmente al niño, posesionarse de los que lee y, más aún, de lo que escucha. Número 6. Título. Deberá ser sugestivo, o sea, que al oírse pueda imaginarse que tratará el cuento. También puede despertar el interés del lector con un título en el cual, junto al nombre del protagonista, vaya indicada una característica o cualidad. Del mismo modo, tienen su encanto los títulos onomatopéyicos, como La matrarca de la urraca flaca o aquellos con reiteración de sonido, por ejemplo, El ahorro de un abejorro. Número 7. El argumento. Es aquí donde fundamentalmente el escritor deberá tener en cuenta la edad de sus oyentes o lectores, que será la que habrá de condicionar el argumento. A medida que aumenta la edad, aumentará la complejidad del argumento y la variedad y riqueza del vocabulario. Las partes que constituyen el argumento son: Número 1. la exposición. Es una especie de presentación de los elementos que conformarán el relato. Será breve, clara, sencilla, y en ella quedarán establecidos el lugar de la acción y los nombres de los personajes principales. Número 2. Trama o nudo constituye la parte principal del cuento, aunque no la esencial. El mecanismo de la exposición cobra aquí movimiento y desarrollo, y del acierto estético y psicológico del autor
para manejar los diversos elementos. Dependerá en gran parte el valor de la obra. Número 3. Desenlace. Es la última y esencial parte del argumento. Deberá ser siempre feliz, aun aceptando las alternativas dolorosas o inquietantes que se suceden en el transcurso de la acción. El final del cuento habrá de ser sinónimo de reconciliación, sosiego y justicia. Vale decir, felicidad total y duradera. ¡Aplausos! Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.